El meetup que hacemos hoy es un poco más especial porque normalmente presentamos un tema más concreto, pero hoy presentamos el informe en el que hemos trabajado Lucas, yo y Íñigo también, que nos ayudó con la edición del informe, que es sobre identidad digital descentralizada, que en inglés se llama Self-Sovereign Identity, o SSI, que básicamente es el término que vamos a utilizar todo el tiempo. Y entre Lucas y yo pues hemos trabajado en estos últimos meses para sacarlo desde Blockchain España, también con el apoyo de la Alianza Blockchain Iberoamérica. Y no sé si tienes algo que comentar. La idea es que vamos a contaros un poco qué es SSI al principio, y en la segunda parte Lucas va a comentar un poco los principales resultados del informe, qué es lo que hemos visto, qué es lo que hemos sacado. Y como no explicamos en el informe muchas de las cosas que vamos a explicar ahora, porque está pensado un poco para dar una visión general del ecosistema, pues aprovechad ahora, los que tengáis preguntas, pues vais haciendo preguntas, lo tenemos como un diálogo un poco abierto, y yo presento la primera parte y Lucas presenta la segunda, ¿vale? Eso es. Y por mi parte, pues nada, muchas gracias a todos por venir y por vuestro interés en la identidad digital descentralizada, en lo que pasa en Iberoamérica, y un gustazo pues poder presentar esto de manos de Alex y de Íñigo. Pues nada, fenomenal. Pues nada, si queréis empezamos. Identidad. Así para ver un poco qué es lo que pensáis vosotros de identidad. Cuando escucháis identidad, ¿en qué estáis pensando vosotros? ¿Qué significa identidad para vosotros? ¿Alguna idea? Si no, yo os pregunto. Tony, ¿tú qué piensas? ¿Alguna idea más de vosotros? O sea, cuando pensáis en identidad, ¿qué significa para vosotros? ¿Ok? ¿Alguna idea más? ¿Sugerencia? O sea, yo lo planteo un poco porque la mayoría de las veces no nos planteamos qué es la identidad, y cuando lo piensas y dices, oye, pues identidad es muy sencillo, muy fácil, pero cuando te pones a pensarlo, pues a mí por lo menos no me resulta tan fácil. Ya llevo 2 años trabajando este tema un poco y me sigue siendo complicado un poco entender muy bien, o sea, qué significa identidad. ¿Alguien que tenga una sugerencia más de lo que es identidad para él? O sea, por lo menos no he escuchado todavía las 2 palabras clave que se suelen comentar. Reconocimiento. Confianza. ¿Sí? ¿Algo más que os suene? Bueno, mira, todas estas cosas, pero muchas veces, por lo menos de lo que he visto yo, cuando hablas con la gente, cuando hablan de identidad, suelen decir 2 cosas. Uno es mi DNI o mi pasaporte, porque lo suelen ver como un equivalente de decir mi pasaporte, mi identidad burocrática, lo que me da el gobierno es mi identidad. Y si no es eso, suelen decir normalmente pues mi login, ¿no? O sea, mi login a Facebook, mi login a Google o cualquier otra cosa que te permite, o sea, tu social login que te permite entrar en otros servicios. Algunos también lo confunden con identidad. Y la idea es que la identidad es muchísimo más dentro del mundo SSI o dentro del mundo identidad en general, pero sobre todo SSI, de lo que se suele hablar son de credenciales. Las credenciales son básicamente, bueno, aquí veis unas de un compañero de trabajo, pero pues tu credencial pues puede ser un pasaporte, tu carnet de conducir, tu título de ser ingeniero de no sé qué de la universidad, tu tarjeta que te permite entrar en este edificio porque trabajas para una empresa X. Hay una infinidad de credenciales en todo el mundo que te permiten hacer cosas, y eso, la palabra un poco técnica que se ha ido creando son credenciales, ¿vale? Pero cuando pensamos en identidad de una forma más amplia, pues hay como diferentes conceptos, ¿no? Y uno de los que se habla es de atributos inherentes. Entonces, cuando se habla de atributos inherentes y pensamos en personas, pues de lo que se habla es puede ser edad, altura, fecha de nacimiento y otros factores. También lo podemos tener para organizaciones, que puede ser pues la empresa tal que está registrada en tal sitio, no sé qué, o para activos, ¿no? O sea, tenemos activos financieros que pueden tener sus datos también asociados a eso mismo. Aquí en este informe, que os lo recomiendo, que es del Foro Económico Mundial, describe bastante bien un poco todos los principios que hay alrededor de la identidad dentro de lo que es el mundo de la identidad digital centralizada, ¿no? Y hay una cuarta columna de la que estamos hablando cada vez más también, que es de animales y de objetos vivos, ¿no? Seres vivos, como tus mascotas o
los que puedas tener en tu granja, de también proporcionarles una identidad y de cómo identificarles, ¿no? Y esos mismos pues pueden tener todos estos atributos inherentes, ¿no? Y después hay como atributos acumulados, ¿no? Entonces, ¿esto qué puede ser? En el caso de las personas, pues tu historial médico, tus preferencias de pues tus metadatos en tu móvil, etcétera, ¿no? Y así, etcétera, también para los otros entes y finalmente los asignados, ¿no? Pues lo que ya sería nuestro DNI, nuestro número de teléfono, y estamos, además son bastante interesantes porque son se nos asignan, pero no son nuestros, o sea, nuestro pasaporte no es nuestro, porque en nuestro caso es del gobierno de España, y el número de teléfono tampoco es nuestro, porque si dejamos de pagar, pues vuelve a la compañía telefónica, ¿no? Y esto también es un concepto que está bastante relacionado con el mundo de la identidad digital descentralizada, porque uno de los conceptos base es que una vez que yo lo tengo, de que yo lo pueda conservar, y de cómo se organiza ese proceso de tener una credencial y de compartirla, ¿no? Estos son un poco los tres grandes grupos y es un poco una forma de visualizarlo, pero la idea sobre todo es que la identidad va mucho más allá de lo que nosotros identificamos con la identidad burocrática o lo que es nuestro social login, sino es un poco, es prácticamente toda nuestra actividad digital o todo lo que hacemos en nuestra vida es parte de nuestra identidad. O sea, yo puedo ir a jugar al baloncesto y en ese grupo tengo una identidad, según cómo me comporte y cómo juegue, en mi vida familiar o también en mi vida profesional. Y en realidad la suma de todas estas cosas es la suma de mi identidad. Y lo que nosotros conocemos es un poco la identidad en silos, ¿no? La identidad en silos es, si estos somos nosotros y accedemos a Facebook, pues ese login que estamos creando, ese que existe solamente para Facebook, ¿no? Y así para cualquier otro servicio. Eso es un poco uno de los retos de Internet, es que Internet se había creado desde el principio sin proveer una identidad a Internet, ¿no? O sea, se había creado un sistema que permitía que las máquinas se pudieran comunicar, pero no un sistema que permitiera a las personas identificarse en Internet de forma segura, ¿no? Y esto la evolución de esto ha sido después un poco lo que es la identidad federada, ¿no? El social login es un ejemplo de esto, ¿no? En el social login lo que tenemos, estamos nosotros aquí, podemos decidir que queremos hacer todas nuestras actividades de login con Google, con Facebook o cualquier otro servicio que nos permita eso, y con eso accedemos a estos servicios, ¿no? Pero al final seguimos utilizando un servicio centralizado, porque al final tenemos, o sea, IDP, que es una palabra interesante dentro del mundo de identidad con Hello, significa simplemente Identity Provider. Tienes tu proveedor de identidad que te permite tener acceso a todo esto, pero el problema sigue siendo lo mismo que en el anterior. Si la empresa o la institución decide que esto ya no existe, deja de existir. Es como Facebook. Si Facebook decide que nosotros ya no tenemos acceso a nuestra información, pues ya no tenemos acceso, y es así, porque es su servicio y ellos pueden decidir dejar de darnos ese servicio. Pero lo mismo pasa con el proveedor de identidad. Si tenemos un proveedor de identidad, si el proveedor de identidad deja de mantener el software o deja de proveer el servicio, nosotros ya no vamos a tener servicio a todas las otras cosas que hemos hecho dependientes de ese servicio, ¿no? Esto ha sido un poco la evolución, y este señor, que es un señor o sea, dentro del pequeño mundo de la entidad es bastante famoso, es una de las personas de referencia, que se llama Kim Cameron, y es como el arquitecto jefe de identidad. En el 2005 dijo que Internet se había construido sin una arquitectura, sin una capa de identidad, ¿no? Eso lo dijo en el año 2005 y es en un artículo que lo tenéis aquí, muy famoso, y en los que también explicó los 7 principios de la identidad. Y desde aquel momento un poco, porque fue a partir más o menos del 2000 a 2005, pues se fue creando como una pequeña comunidad alrededor de la identidad digital, en la que intentaban explorar cómo resolver ese problema de que se había creado ese Internet en el que tenemos a esta cosa maravillosa que tenemos ahora, pero que básicamente se había diseñado para que las máquinas pudieran hablar entre ellas, pero no para que las personas se pudieran identificar dentro de Internet. Y dentro de eso, pues uno de los problemas que ha generado es que tenemos que tener estos gestores de claves en las que vamos generando miles de claves, pero como un aspecto de la identidad, que es simplemente el de la autenticación, ¿no? Pero después existe un mundo muchísimo más amplio, que es el de la autorización, de cómo podemos acceder a este edificio, cómo podemos acceder a muchísimas cosas en la vida y cómo autenticamos esto sin tener que pasar por un ente central. Y por eso se crearon 2 grupos, o sea, y os los comento un poco porque muchas de las cosas que están pasando dentro de este mundo se mueven dentro de todo esto.
Uno es el que se llama Internet Identity Workshop. El Internet Identity Workshop, si os fijáis, tiene un perro aquí con una máscara, y tiene el perro con la máscara porque está la viñeta esta famosa de los años 90 creo que es del New Yorker, en la que sacaban la viñeta de que en Internet nadie sabe que eres un perro, ¿no? Entonces la idea de esto es que, claro, nadie sabe que eres un perro porque después llevas la máscara y todo el mundo va a pensar que eres humano, ¿no? ¿Y cómo resolver ese problema? Entonces, esto es un grupo de personas que hay una conferencia que se organiza 2 veces al año, en marzo y en octubre, en el Internet Identity Workshop, en el que desde el 2005 se reúnen para resolver este problema, de cómo crear una capa de identidad dentro de Internet. Y la mayoría de las iniciativas de identidad que han ido surgiendo en los últimos 15 años han surgido dentro de este grupo. Casi todo lo que conocéis de OpenID o FIDO o cualquier otra cosa, normalmente ha empezado aquí, en este grupo donde hacían brainstorming de cómo resolver estos problemas y van creando soluciones. Y hay otro grupo muy importante que se llama Rebooting Web of Trust, que también se reúnen 2 veces al año. Esto siempre queda en el mismo sitio en San Francisco, en el Museo del Ordenador de Mountain View, y estos quedan en diferentes sitios del mundo. La última reunión que tuvieron fue en Barcelona en febrero, la próxima es en octubre en Praga, y el próximo año creo que las 2 próximas son en Latinoamérica, que quizás va a ser en Chile y en Argentina. Y lo que hacen en este grupo, ahí se reúnen entre 80 a 100, 120 personas y escriben white papers, escriben muchos white papers sobre temas diferentes, y básicamente reúnen a todos los expertos del mundo para seguir trabajando en toda esta temática. Y estos 2 grupos son muy importantes porque básicamente todo lo que es SI o Self-Sovereign Identity ha surgido dentro de estos 2 grupos. Vale, entonces eso es una pequeña definición y no existe una definición exacta, igual de la misma forma que no existe una definición exacta para blockchain, porque todo el mundo o muchas personas van a tener una visión muy diferente de esto, pero lo que es importante de esto es que permitir a las personas controlar y manejar su identidad digital para tener relaciones de confianza, pero manteniendo su privacidad, ¿no? Cuando hablamos de mantener privacidad, eso es fundamental. O sea, a diferencia de lo que tenemos a día de hoy, en el que tenemos a grandes empresas, que son los famosos de los que se hablan siempre, los Google, Facebook, etcétera, que monetizan y comercializan nuestra información, que nosotros podamos decidir qué es lo que se hace con nuestra información. Eso es uno de los principios básicos fundamentales que motiva a muchísimas de las personas que están en todo este tema, pero también de cómo crear todo esto en un entorno de confianza, ¿no? Porque por mucho que nos guste la descentralización, una de las cosas bonitas de la centralización es que es muy sencilla y muy fácil y muy escalable. Entonces, ¿cómo conseguir hacer todo esto de una forma escalable y sencilla y fácil? Pues resulta ser que no es tan fácil, ¿no? Entonces, por eso todo este tema es un poco de lo que vamos a hablar ahora. Y a diferencia de blockchain, porque nosotros en Blockchain España normalmente siempre hablamos de cosas relacionadas con blockchain, ¿no? Pero SSI es bastante diferente a blockchain en ese sentido, porque a diferencia de blockchain, que es una tecnología, SSI en realidad son como una serie de principios. No es que y el tema es que en esos principios nadie se ha puesto de acuerdo todavía en cuáles son, pero el consenso un poco de todas estas comunidades que mueven cosas dentro de todo esto son los 10 principios que había escrito Christopher Allen, que es un friki de Bitcoin, pero también el creador de Rebooting Web of Trust. Es de que esos 10 principios se pueden ordenar como 3 grupos, ¿no? Primero, en que queremos poder crear identidad digital protegiendo y que sea persistente y que minimice el esfuerzo, el control, o sea, el control, sobre todo cuando se habla de control, de que dependa de nosotros cómo se va a utilizar nuestra información, y después la portabilidad, ¿no? O sea, lo que se quiere evitar es de que se vayan creando de nuevo silos de identidad diferentes, y para que eso pase tiene que ser interoperable, transparente, que todo el mundo tenga acceso y que sea portable. Cuando sea portable, ¿qué significa esto? Pues si tengo toda mi información en Facebook y dependo totalmente de Facebook para que yo pueda tener acceso a eso, de que yo pueda trasladar mi información de Facebook a otra red social, por ejemplo, ¿no? Y eso debería ser, idealmente, debería pasar también con la identidad digital descentralizada. Y este es un poco el modelo de cómo esto se piensa. O sea, ahora después os voy a comentar un poco los principales conceptos tecnológicos que existen, pero el primer concepto tecnológico que se creó dentro de lo que es el mundo dentro del mundo SSI son lo que se llaman los verifiable credentials, o las credenciales verificables. Hace 4 años más o menos se había creado dentro del W3C, que son los que hacen los estándares web, que es lo que había montado Tim Berners-Lee hace 20 años probablemente,
empezaron a crear un grupo de trabajo y crearon este modelo. Entonces, dentro de este modelo, ¿qué es lo que tenemos? Si tenemos, por ejemplo, aquí un banco, que puede ser el emisor de una credencial, entonces emite la credencial a mí, entonces yo soy lo que dentro de la terminología SSI se llama holder, entonces yo lo tengo en mi cartera digital o en cualquier otro sitio donde pueda almacenar credenciales, y después puedo utilizar esa credencial para presentárselo a una tercera parte, que podría ser otro banco, por ejemplo. Yo podría estar aquí con el Banco Santander, que me emite la credencial, y después presentarle la misma credencial de que yo he pasado un proceso de identificación de clientes con el BBVA, por ejemplo, con ese Banco Santander, y presentárselo al BBVA, ¿no? Entonces, el BBVA podría decir, yo confío en la credencial esta que ha emitido el Banco Santander, y la puedo reutilizar, y con esto puedo verificar el cliente. Eso sería como un caso básico de utilizar una credencial, ¿no? Y para hacer esto, ¿qué es lo que haría? Le mandaría una prueba o sea, el proceso sería así. BBVA le mandaría una petición al holder, yo pediría una credencial y después me la emite y yo le presento. Y ahí es donde entra ya un poco toda la temática, que si os suena, de los DITs y de blockchain o de las DLTs, que básicamente es un poco la infraestructura descentralizada en la que se consulta todo esto, ¿no? Porque cuando el emisor emite la credencial, lo registra en una blockchain, una DLT, y el verificador, cuando quiere comprobar de que está bien, yo se la envío, pero él lo va a comprobar aquí de que esto corresponde un poco con esto, ¿no? Entonces tienes una infraestructura descentralizada, y esto es lo que pasó un poco en el año 2014-2015 más o menos, que a mí me parece interesante porque más o menos lo que pasó históricamente, estaban los frikis de identidad que estuvieron analizando todos los problemas de identidad durante más o menos 10-15 años, ellos solos pensando soluciones, y cuando se puso y hubo una fase en la que, cuando os fijáis, cuando estuvo bajando el precio de Bitcoin en el año 2014-2015, hubo un auge de DLTs, y cuando hubo ese auge de DLTs, justo ese mundo de la identidad se interesó por el mundo de blockchain DLT, y empezaron muchos de ellos a trabajar en cómo utilizar la tecnología blockchain para descentralizar el registro de todas estas cosas, ¿no? Y este es el modelo básico, y ese es un poco el que hay que tener en mente cuando se emiten todas estas cosas, a diferencia de lo que existe a día de hoy, ¿no? Porque a día de hoy lo que tenemos normalmente es el proveedor de identidad, y nosotros que somos como clientes de esto, y aquí nosotros formamos parte de este flujo. Y esto es otra forma de verlo, que simplemente a mí me gusta porque se llama el triángulo de la confianza, en la que el emisor emite una credencial verificable, aquí se comprueba, pero se puede establecer la confianza entre el verificador y el emisor a través de la infraestructura descentralizada que tenemos. Y esto es una forma más amplia de verlo. Aquí tenéis lo que decíamos al principio, pero ya más ampliado tenemos personas, organizaciones, no sé cómo llamarlo en español, o sea, animales o cosas naturales, y después lo que pueden ser objetos, ¿no? Y aquí tenemos lo mismo, y para que estos puedan interactuar, ¿qué tenemos? Tenemos, por lo menos dentro de la terminología de Sovereign, que es uno de los proyectos, se suelen llamar agentes, y los agentes que son, tenemos dispositivos en los que podemos almacenar nuestras credenciales, que puede ser tu móvil, tu tablet, tu ordenador, o simplemente un servidor en los que tú vas almacenando tus credenciales, y estos los llaman Edge, y después también puedes tener un backup de todo esto dentro de la nube, ¿no? Y si lo tienes en la nube, ellos lo llaman Cloud Agents con las carteras, ¿no? Entonces un poco sería la idea de la infraestructura que tienes por encima, que va interactuando con la blockchain por debajo, ¿no? Si tienes cualquier pregunta en cualquier momento, me vais preguntando, por favor. Y la idea es que al final así lo que creamos es una red peer-to-peer en la que nosotros, o sea, Lucas y yo, por ejemplo, podemos interactuar directamente pasando por una red descentralizada. Lo de la red descentralizada es súper importante porque al mundo SSI también le pasa lo mismo que al mundo blockchain, que es un mundo bastante ideológico también, pero yo en realidad dentro del mundo SSI no me gusta hablar de blockchain porque blockchain a día de hoy, o sea, cuando hablo de blockchain tal como ahora después lo explico un poco más, dentro de lo que es el mundo de las blockchains públicas, el mundo DLT, son como dos de las opciones que se están explorando ahora mismo, pero también puede que surjan otras en futuro, y una de las que se está visualizando ya
es de que en el futuro tengamos sistemas peer-to-peer, o sea, de que ni siquiera tengamos que depender de estos registros descentralizados y de que de alguna forma, no sabemos todavía cómo, se puedan realizar transacciones peer-to-peer y haya redes peer-to-peer en las que no necesitemos pasar por ese registro descentralizado tipo blockchain o tipo DLT. Y por eso ahora mismo lo estoy llamando redes descentralizadas porque no sabemos todavía cómo podría ser en el futuro. Y aquí veis para que veáis un poco los diferentes conceptos mezclados, ¿vale? Entonces aquí pues es lo mismo que decíamos antes. Conseguimos una credencial, mostramos la credencial, pero lo que es importante aquí tenemos el concepto de DID o los DIDs, que muchas veces la gente lo confunde un poco como si eso fuera identidad digital, pero en realidad los DIDs lo que son los Decentralized Identifiers, o sea, como os comentaba antes, primero se había creado un grupo de trabajo que es el Verifiable Credentials Working Group, y un grupo después que se ha creado más tarde, que no existe como grupo de trabajo todavía, sino es como un task force, que es el de los DIDs, que dentro de poco se va a crear como un grupo de trabajo dentro del W3C. Se lleva trabajando más o menos 2 años en esto. Cuando se convierta ahora en un grupo de trabajo en los próximos 3-4 años, lo que se está intentando hacer ahí es básicamente de la misma forma que como existen URLs para la web a día de hoy, para todo lo que hemos enseñado antes aquí, todo lo que hemos enseñado aquí, de que existan los DIDs, o sea que serían como URLs para todos estos propietarios de identidad, ¿no? O sea, para todas las personas que tú puedas tener un DID, llamémoslo Master DID, pero también una infinidad de DIDs para que no haya correlación entre los diferentes DIDs. Entonces, esto que suena bastante sencillo, en realidad es bastante complicado, porque lo que comentábamos antes, o sea, el Internet que se había creado es un Internet para que las máquinas pudieran hablar entre ellas, pero no se había creado un Internet para que las personas se pudieran identificar en redes digitales, pero también en redes digitales donde tú no necesariamente tenías que estar online todo el tiempo. Entonces, estos son identificadores que se crean para eso, pero también para que funcionen de forma descentralizada. Que vayan a funcionar de forma descentralizada no significa necesariamente que tenga que ser así, porque de la misma forma, como estamos diciendo aquí, que podemos tener una blockchain, una DLT, también podemos tener simplemente un sistema centralizado que utiliza DIDs y ya está. Esto lo comento un poco porque una de las cosas que se está poniendo de moda es hablar, y lo veis con algunas startups, que está pasando un poco el mismo efecto de moda como con blockchain, es donde normalmente vais a ver anuncios tipo acabamos de lanzar nuestro prototipo en los que estamos utilizando los estándares del W3C, en los que utilizamos DIDs y Verifiable Credentials, y somos los primeros no sé qué en hacer esto. Y en realidad eso no significa nada, porque que tú estés utilizando DIDs o, bueno, aquí no lo pone, o Verifiable Credentials, simplemente significa de que estás intentando utilizar un estándar que no está terminado todavía y que lo estás intentando montar un prototipo o algo así con eso. Vale, bien. Pero la mayoría de estos lo comiten, desde mi punto de vista, para ver realmente que si tienes un proyecto SSI basándonos en los principios de SSI de los que estamos hablando al principio, los 10 principios, o sea, en realidad tienes que mirar la arquitectura en su totalidad para poder valorar si cumple esos principios. Porque si no, simplemente puedes tener algo que utiliza una parte de eso, pero nada más, y que es igual descentralizado en realidad de lo que puede ser cualquier otro sistema que tenemos a día de hoy, ¿no? Entonces, el fundamento de SSI es de que se busca esa descentralización, porque la idea es que a través de la descentralización se consigue eliminar el poder que tienen esos núcleos de poder centralizados sobre la información y que esa información la podamos controlar cada uno de nosotros y que no sea una cuestión de que empresas o gobiernos tengan el poder sobre esa información. Y bueno, entonces aquí veis todos los diferentes conceptos. El DID es uno de ellos. DKMS esto es un concepto más de sovereign, pero existen con otra palabra que se llama DPKI, que es básicamente infraestructura de clave pública descentralizada, y es toda la cuestión de cómo descentralizamos las claves. O sea, de la misma forma como lo hemos conseguido con Bitcoin, en el que matemáticamente se han ido creando claves públicas y privadas que nos las autogeneramos nosotros, todo eso está muy bien, pero el tema es de cómo las almaceno después, qué pasa si me muero, quién las puede recuperar, cómo puedo delegar mis claves si tengo un hijo que va a tener una identidad digital, pero todavía no tiene la edad suficiente para gestionarlo él mismo, cómo gestionamos estos procesos. O sea, todo esto es un poco de lo que se ocupa
toda esta temática de DKMS. ¿Vale? Y aquí veis un poco los diferentes estándares, o por lo menos para que os suenen. El más famoso es este, pero yo creo que es por el nombre un poco, o sea, mucha gente a veces piensa cuando ve DID, que significa identidad descentralizada, pero significa Decentralized Identifier, y este, como decía, ha sido un grupo de trabajo, y está previsto que se va a crear, no ha sido un grupo de trabajo, ha sido, como ellos lo llaman Task Force, ha sido un Task Force, pero dentro de poco se va a crear un grupo de trabajo que es algo que tiene más peso dentro de W3C. Lo más antiguo que se va a acabar ya dentro de nada es el Verifiable Credentials Working Group. Después tenemos DIT-Auth, que se está viendo un poco en cuál de estos se lleva, y este quizás se va a llevar desde este grupo, ¿no? Estos son un poco los diferentes componentes que vais a ver en casi cualquier proyecto de SSI, están trabajando con todas estas cosas. ¿Vale? Y si os fijáis en un DIT, simplemente lo que tenéis es una clave, igual que en Bitcoin, tenéis una clave pública y una clave privada. La clave privada es lo que no tenéis que perder, porque es básicamente lo que está relacionado con vuestra identidad, y la clave pública es la que se comparte dentro de las redes, ¿no? Y de la estructura lo que es interesante, o sea, tenéis este identificador, que es lo que se pone dentro en todos para saber que es un DIT. Este es el método, en este caso es el método de Sovereign, pero en este momento creo que hay como 10 o 20 métodos diferentes, que pueden ser o no ser compatibles con otros modelos de identidad, y este ya sería el identificador. De los que estáis aquí, esto lo he puesto más para por si hay gente que no sabe. Alguien que no sepa aquí un poco de cómo funciona blockchain y... No, yo creo que todo el mundo sabe. No, sí que hay algunos que no. Vale, lo comento así en breve, porque es un poco lo que lleva un poco a lo próximo, ¿no? Básicamente, dentro del mundo blockchain tenemos las blockchains públicas, que son Bitcoin, Ethereum y muchas otras más. El principio de las blockchains públicas es básicamente, y no se cumple para todas, de que son redes que no dependen de un ente central, ¿vale? Y esto del ente central ahora lo vamos a comentar un poco más, pero bueno, lo más famoso de todo esto es Bitcoin. Y después el otro gran concepto, y yo soy un gran defensor de llamarlo así, se llaman DLTs, ¿no? Entonces las DLTs son básicamente, la gran diferencia que hay es que en este grupo suele haber más gente muy friki del mundo de código abierto, software libre y un poco que tienen ideas un poco criptoanarquistas o rebeldes un poco, y en este grupo pues es una línea más corporativa, más de cómo podemos mejorar los procesos, reducir costes y cosas de este tipo. Solo estoy contándolo un poco de una forma breve, pero a lo que voy es un poco que da igual si utilizamos blockchain o DLTs, en ambos podemos construir esquemas de identidad digital, ya después que sean SSI o no, pues depende un poco de la arquitectura total que tienen, ¿no? Estos son importantes saber que se llaman permissionless, o sea, sin permiso, porque lo que pasa en una red sin permiso es que todos vosotros podéis participar en esa red sin pedirle permiso a nadie, y da un poco igual donde estéis, mientras tengáis acceso a internet podéis tener acceso. En una red permisionada es un poco diferente. En una red permisionada yo digo, todos los que estáis aquí vais a estar en mi red permisionada, los 4 de adelante podéis ser nodos validadores dentro de mi red, y todos los de atrás podéis quizás mirar lo que hago en mi red. Para simplificarlo, todos los que estáis aquí no podéis estar porque es nuestra red, ¿no? Entonces son redes más cerradas y por eso se llaman permisionadas, pero desde mi punto de vista son tan diferentes a blockchain que yo prefiero llamarlas así, pero hay gente que las llama blockchain privadas también. Y yo pienso que ese nombre no es correcto, pero es una cuestión de friquismo el pelearse por eso. Y bueno, entonces tenemos dos grandes tipos, las blockchains públicas o las blockchains privadas o DLTs. Aquí esto lo tengo que cambiar todavía, y aquí os lo resumo brevemente, ¿no? En las blockchains públicas, ¿qué es lo que tenemos? Básicamente todo el mundo tiene acceso de lectura y todo el mundo tiene acceso de validación también, que en el caso de Bitcoin validación significa básicamente poder minar Bitcoins o poder optar a poder minar Bitcoins o lo que sea en una red pública. En una red permisionada es lo que decíamos antes, todos los que estáis aquí podéis estar en mi red, y yo decido dentro de mi red, o los que estamos en esa red decidimos cómo nos organizamos. Y después existen redes híbridas, y lo de las redes híbridas es interesante, sobre todo dentro del contexto de la identidad digital o dentro del contexto de SSI, porque Sovereign, que fue un proyecto desarrollado por Evernym, tiene una red híbrida, que es una red DLT, pero en una red híbrida lo que tienes es que
todos tenéis acceso de lectura, todos podéis mirar lo que pasa en esa red, pero solamente una serie de nodos validadores pueden validar las transacciones que pasan en esa red. Esto es otro tipo de red. Y esto es una forma de ver lo que os enseñaba un poco antes para el stack de blockchain. Es una forma de visualizar todo esto desde una perspectiva un poco de Sovereign, de cómo se puede hacer todo esto, ¿no? Entonces tienes varias capas. La capa criptográfica, en la que tienes una red, digamos, permisionada o DLT o blockchain, la capa de DIDs, la capa de agentes. La capa de agentes es importante porque, aunque todas estas interconexiones se pueden hacer a través de la DLT o de una blockchain, también se podrían hacer conexiones agente peer-to-peer, ¿no? O sea, que nosotros dos podamos interactuar a través de nuestros dispositivos, pero sin tener que pasar por aquí, porque podemos decidir en qué momento queremos pasar por aquí. Y después hay una capa humana, que es básicamente cuando se intercambian las credenciales, ¿no? Porque hay alguien en algún sitio, en un banco, que emite una credencial, y hay un verificador que acepta esa credencial, ¿no? Pero eso ya es una decisión humana, o programas tus ordenadores de tal forma para que digas, ¿cuándo acepto yo las credenciales de Santander, BBVA o lo que sea? Y los Trust Frameworks son básicamente un tema más legal de cómo se regulan y de cómo se gobiernan estos modelos, ¿no? Y la cuestión es un poco, en el futuro será un poco si habrá modelos en los que puedan hacer falta y habrá modelos en los que no puedan hacer falta. Y esto es un poco para enseñaros un poco de cómo cambia, porque el foco de todo esto es un poco la relación de poder, ¿no? Entonces aquí la relación de poder en el modelo actual que tenemos está entre los emisores y los verificadores, y nosotros somos como una parte externa de este juego, y la idea con SSI es de que nosotros formemos parte de este ciclo, ¿no? Porque que las interactuaciones no tengan que ser necesariamente por aquí, y que nosotros podamos formar parte de esto a través de esos registros descentralizados donde se reparte la información. Esto os lo cuento un poco para que veáis un poco de cómo se estructura todo esto desde una óptica blockchain, ¿vale? Entonces, desde una óptica blockchain, lo que tenemos aquí normalmente, o sea, los que están en blockchain, que se mueven por aquí, normalmente una de las características es de que no confían en las entidades, en los entes centrales, ¿vale? Cuando no confías en entes centrales, normalmente significa de que quieres una red o un gobierno más descentralizado, quieres nodos anónimos o que todo el mundo pueda tener acceso, tienes baja confianza en las instituciones, y bueno, y por lo menos la solución de Satoshi Nakamoto para resolver todo esto fue crear una red en la que necesitabas un token y un sistema que se llama prueba de trabajo, en los que a través de la teoría de juegos y la prueba de trabajo, pues básicamente crea incentivos para que todo eso pueda funcionar. En el otro extremo tenemos un poco lo que yo llamo los DLT, y dentro de los DLT, o sea, muchos de estos aspectos no son relevantes, o sea, sobre todo porque cuando confías en las instituciones puede ser cualquier cosa, puede ser tu gobierno, tu empresa, lo que sea. Si confías, pues la mayoría de estas cosas de la descentralización no te hacen tanta falta. Entonces, cuando no te hace falta todo eso, pues puedes tener arquitecturas más sencillas, porque el elemento de confianza que tienes en las instituciones es mucho más alto, ¿no? Y la cuestión un poco de cómo está relacionado todo esto con identidad es de que blockchain en su origen nace con una filosofía muy libertaria, muy o sea, incluso un poco hostil a todos los poderes centrales, y la diferencia con SSI es bastante diferente, porque dentro del mundo SSI, porque ya llevo 2 años un poco trabajando en esto, lo que he ido viendo es, o sea, esto es un poco lo más extremo, ¿no? Si cogemos Bitcoin, todas las blockchains públicas, y los DLTs en realidad, o sea, la gente que trabaja en el mundo SSI en realidad no busca acabar con los poderes centralizados, sino lo que buscan principalmente, como se ha ido interactuando con el tiempo, es acabar con el poder centralizado de las instituciones sobre la información de las personas. Y esto significa de los Facebook, los Google o cualquier empresa que está comerciando con nuestra información, pues acabar con eso, ¿no? Pero no significa de que necesariamente quieran acabar con los gobiernos. Y cuando hablas con la gente más radical o más fanática del mundo blockchain, muchas veces, o sea, quieren acabar con las estructuras gubernamentales o con las estructuras de poder tal como existen a día de hoy, ¿no? Entonces, un poco las diferencias ideológicas, y por eso un poco todo el mundo de SSI en realidad se mueve mucho más
por esta zona, desde mi punto de vista. Pero como siempre un poco la cuestión es ver un poco cómo se expresa esa descentralización en las arquitecturas, porque de la misma forma como con blockchain, aquí tenemos muchísimos proyectos que hablan de descentralización, pero que hablan de blockchain y de descentralización, pero en realidad en sus arquitecturas no lo son, y son proyectos quizás que se mueven mucho más por aquí que de lo que es su marketing, ¿no? Y de la misma forma como hay proyectos que quizás llevan un poco la etiqueta de ser DLT o más centralizados, en realidad están un poco más por aquí, y la cuestión, y eso es muy difícil de entender todavía a día de hoy, porque la mayoría de las estructuras o de las arquitecturas hay tantos proyectos, hay tantas cosas moviéndose, que es muy difícil entender todo lo que está pasando en tiempo real, ¿no? Y entonces a lo que os animo es de intentar, aunque yo haya ido explicando un poco las etiquetas, os animo a olvidar un poco las etiquetas y a entender realmente las arquitecturas, porque si no entendéis las arquitecturas, en realidad no podéis saber si estamos hablando de un proyecto realmente descentralizado o un proyecto no descentralizado. Y la motivación que tenemos, por lo menos desde Blockchain España, pero también mi motivación personal, es de que yo creo personalmente, fervientemente, de que la descentralización es buena, de que puede tener efectos positivos para la sociedad, pero claro, se tiene que hacer. Y resulta que hacerlo o conseguir hacer eso es bastante complicado. El único proyecto que lo ha conseguido hacer bien a día de hoy, desde mi punto de vista, es Bitcoin, en escala y en producción, y todo el resto de proyectos, incluidos los proyectos de SSI, en realidad son como prototipos, porque tenéis que fijaros que blockchain empieza con Bitcoin en el año 2009, DLT empieza más o menos a finales del 2014-2015, y SSI empieza a explorar todo este mundo, combinan todo esto por esa fecha también más o menos desde el 2015. Entonces estamos realmente hablando de tecnologías o de conceptos tecnológicos que tienen como 4 años de vida y están como en la fase embrionaria todavía de todo esto. En el informe no hablamos de esto, aunque sí que lo hablamos o lo comentamos en relación a los diferentes casos de uso que hay, pero hay millones de proyectos, pero por lo menos los proyectos que más activos están en el mundo de la identidad digital y que vienen un poco de esos dos grandes mundos de los que os hablaba antes, de la identidad, o sea, el Internet Identity Workshop y Rebooting Web of Trust, son estos tres, ¿vale? Los líderes de estos proyectos y también sus tecnologías y todo lo que han hecho están un poco alineados con esto. Sovereign, que es una red híbrida, y ahora lo comento un poco más para que lo entendáis porque es una de las redes importantes. Ahora os lo comento. Uport, que está por encima de Ethereum y que es otra de las redes importantes. Después hay como diferentes sabores de Ethereum. Hay uno que es el... ahora se me ha olvidado, ¿721 o 725? 725, ¿no? Sí, RC725, que es del creador de RC20, que era el que permitió la creación de todo el boom de las ICOs. Pues ese chico, Fabian Vogelsteller, ese había creado RC20 y este está creando un estándar que se llama RC725, pero también hay otros que están proponiendo los de Uport. Básicamente hay todo un ecosistema de Ethereum en el que se está intentando trabajar sobre todo esto. El más famoso es Uport, y después hay otro que es menos famoso, porque los dos un poco más destacados son estos dos, pero VerisOne, a través del equipo que tienen, que son pocos, son 20 personas, pero el CEO se llama Manu Sporny, es una de las personas también así más famosas del mundo de la identidad de SSI, y ellos también tienen un proyecto bastante potente. Esto lo comento un poco porque son los que están más activos en la creación de los estándares de Verifiable Credentials, DIDs y todas estas cosas, pero aunque se estén creando esos estándares, no significa que eso vaya a ser lo que vaya a funcionar en el futuro, porque quizás hay algún proyecto o alguna cosa en algún sitio del mundo que se esté haciendo, que no esté utilizando los estándares, y funcione fenomenal, y veremos. O sea, pero dentro de los que hacen ruido, que están activos y realmente más mueven, yo creo son estos tres proyectos. Esto os lo comento un poco porque es algo que os lo vais a encontrar un poco. Yo trabajo como consultor con Evernym, pero lo que es interesante de la historia de esto es que Evernym lleva más o menos trabajando 5 años en el tema de SSI, y han creado muchos de los principios y conceptos que hay, y al principio ayudaron a crear una fundación que se llama la Fundación Sovereign, y la Fundación Sovereign es la red en la que se monta tal SSI, y más tarde donaron el código a Hyperledger Indy. Hyperledger, no sé si os suena, es como una marca paraguas
que depende de la Fundación Linux y están haciendo principalmente DLTs para encontrar soluciones corporativas al mundo, dentro del mundo de lo que es el mundo DLT, ¿no? Y dentro de esto hay muchos proyectos diferentes, hay como 8 o 10 proyectos. Hyperledger Indy es uno, el más famoso del que se suele hablar muchas veces es Hyperledger Fabric. Muchas veces la gente dice, no, Hyperledger es de IBM, y en realidad Hyperledger no es de IBM, sino Hyperledger Fabric, que lo promociona IBM, es como el proyecto más famoso, y después el segundo más famoso es Hyperledger Indy. Después hay otros, hay Hyperledger Sawtooth, que es de Intel, y unos cuantos más, ¿vale? Pero lo que es importante es que el código está hospedado aquí en Hyperledger Indy, y Sovereign corre el código que hay en Hyperledger Indy en su red, ¿vale? Entonces esto es importante porque una cosa es el código, pero si nosotros aquí, por ejemplo, los que estamos hoy en este meetup, decimos queremos montarnos una red Sovereign, pues lo único que tenemos que hacer, entre comillas, es coger el código Hyperledger Indy y montamos una red nacional española con Hyperledger Indy. ¿Por qué están haciendo esto así? Porque la idea es un poco, aunque alguien quizás decida no utilizar la red Sovereign, si utiliza el código de Hyperledger Indy, en el futuro, si existen diferentes redes, esas redes serían más interoperables, aunque no pertenezcan a la misma red, utilizar el mismo código, ¿vale? Y eso es un poco la base de esto. Estas son algunas ideas de que no lo hemos comentado al principio, pero asumida de que un poco de que se sobreentiende, sobre todo, es de que más allá de lo que es un poco de que se haya creado Internet sin esa capa de identidad, tiene toda una serie de consecuencias, ¿no? Entonces, aquí tenéis algunos datos, ¿no? Cibercrimen, pues se valoran 6 billones de dólares para el 2021 los daños que va a generar. Pues aquí tenéis las 3.000 millones de cuentas que se robaron de Yahoo, o Equifax, que es un caso muy famoso porque tuvo unos daños de 4.000 millones de dólares, o los costes que tiene todos esos procesos de identificación de clientes, que en este estudio Control Shift se estimaron 3.300 millones de libras. Hay toda una serie de razones de consecuencias económicas que tiene esto, y y hay un montón de casos de uso posibles, pero os comento 3 básicos. Uno es el más sencillo, entre comillas, que es en el que piensa todo el mundo, son los procedimientos de identificación de clientes, que es básicamente cuando te abres una cuenta de banco. Cada vez que te abres una cuenta de banco tienes que repetir ese mismo proceso con el banco, ¿no? O sea, lo haces con el Banco Santander, con la Caixa, con BBVA, etcétera, etcétera, ¿no? Y la idea es, si podemos hacer esos procesos una vez y después ir reutilizando ese proceso de verificación de confianza que ya hemos hecho con el Banco Santander, por ejemplo, ¿por qué no hacerlo posible a través de estas estructuras donde tienes un emisor de credenciales, yo que almaceno mi credencial y alguien que la verifica más tarde, ¿no? Y eso es un ejemplo. O sea, después dentro de banca hay muchísimos más ejemplos, o dentro del sector salud, donde en las bases de datos que se gestionan en el sistema público de la mayoría de los países de los que me han hablado, tienen como sistemas diferentes, que no son compatibles, donde las cosas se pierden y sobre todo donde los pacientes tampoco tienen acceso a su propia información de la misma forma como pasa en el ejemplo de Facebook. Es decir, ¿por qué no le damos permiso a los pacientes a tener su información y también de poder compartirla con el resto del mundo cuando les haga falta, ¿no? Y otro ejemplo famoso, por ejemplo, es el de los viajes, ¿no? Pues de cuando viajas a otro país, los visados, la identificación, de cómo se va haciendo todo ese proceso de tener que viajar a través de una identidad digital descentralizada. Finalmente, este es quizás el tema ya más friki de todos, de los que os voy a comentar. Me gustaría preguntaros, porque yo personalmente lo veo súper claro, pero también quiero ver lo que pensáis vosotros. De los que estáis aquí, o todos, o sea, ¿por qué pensáis que tenemos dinero? O sea, ¿por qué pensáis que... ¿De dónde, por qué confiamos nosotros en el dinero? ¿Qué pensáis? Pues, no sé, me imagino que casi todos vosotros utilizáis el dinero todos los días. ¿Por qué confiáis en el dinero cuando vais a la tienda? Euros. Pensemos en euros. ¿Por qué confías en... Vale. ¿Alguna idea más? Vale. Vale. Sí,
Claro, tú ya eres el pollón de la clase, no vale. No, pero totalmente sí. O sea, yo lo pregunto un poco porque, o sea, para mí la identidad está directamente relacionada con el dinero, pero también es quizás una visión parcial mía porque llevo ya tanto tiempo con el mundo Bitcoin y tal. Pero, totalmente, o sea, es lo que decía este chico de atrás, o sea, pero ya eso es también ya de nota, pero normalmente la gente suele decir porque confiamos, ¿no? Porque simplemente vamos a la tienda y voy a la tienda, yo le doy euros y el de la tienda me lo acepta, ¿no? Pero si pensamos más allá de eso, pues hay una política monetaria que es la que define el Banco Central Europeo y dice, pues nuestra política monetaria es esta y todos nosotros confiamos, los que entendemos un poco más de economía, pues decimos, oye, no, pues hay un Banco Central y su política monetaria es correcta, vale, me fío de todo esto y aparte de todo eso, pues el euro, o lo que es la eurozona, pues representa un poco el poder adquisitivo de toda la eurozona, ¿no? Y la eurozona es una economía potente, entonces ya solamente por eso, pues ya tiene peso, ¿no? Pero para mí personalmente lo que es interesante es, vale, si vamos a la tienda y confiamos en eso, o sea, de que me van a dar unos servicios por euros, ¿cómo consigue el Banco Central que lo hagamos? Y Carlos ya ha dado la respuesta un poco, y el Banco Central o el sistema lo consigue desde mi punto de vista por dos razones. Primero, porque es dinero de curso legal, o sea, tú no puedes ir a la tienda y decir, te quiero pagar con dólares, sino la ley dice que el dinero de curso legal de España es el euro, y tú cuando vas a la tienda no puedes decidir pagar con otra moneda, a no ser que que tú llegues a un acuerdo con esa persona, pero el dinero de curso legal de nuestro país es el euro. Pero eso también tiene otra consecuencia, que es la que decía Carlos también, que es la de, si yo tengo una deuda con Carlos y se la quiero pagar y Carlos dice, no te acepto los 1.000 euros, en ese momento esa deuda ya queda extinguida, porque él está obligado a aceptar ese dinero de curso legal cuando quiero pagar mi deuda, a no ser que hayamos pactado antes de que le iba a pagar en dólares. Pero si no, el dinero de curso legal es ese. Entonces, todas las deudas se extinguen con el euro, porque es el dinero de curso legal que hemos definido. Pero hay otro punto muy interesante, o por lo menos yo lo veo muy interesante, es que más allá de ser dinero de curso legal, es de cómo se genera demanda para este dinero. Y la demanda, desde mi punto de vista, es primero porque es dinero de curso legal, que nos obliga a todos a utilizarlo, pero el segundo factor es que tenemos que pagar todos nuestros impuestos con el dinero de curso legal también. Y esto genera una demanda automática. Esto significa, si yo hago 1.000 millones con Bitcoin, yo no puedo ir a Hacienda y decirles, te voy a pagar con un 20% de mis Bitcoins para las ganancias que he hecho en este tiempo. Sino Hacienda me va a decir, no, tú vas a vender, o lo que quieras, parte de tus Bitcoins y me pagas con euros, que es el dinero de curso legal. Y esto genera un ciclo de demanda para el dinero. Y aquí os comento un poco lo que son las características y funciones del dinero, simplemente para que lo veáis brevemente. Estos son un poco las características, y estas características, alguien lo dijo por ahí, son pues reserva de valor, ¿no? Que el dinero tiene que cumplir como función que sea una reserva de valor en el tiempo, que se pueda intercambiar por otras cosas, y que sirva de unidad de cuenta, ¿no? Porque lo utilizas como referencia. Ahora, la cuestión interesante de todo esto, estamos hablando de identidad, ¿por qué estáis pensando, por qué me está hablando de dinero? Si os olvidáis, si os imagináis un mundo en el que quizás solamente viviéramos, no sé cuántos hay aquí, 50, 60 más o menos ahora mismo, si viviéramos en este pequeño mundo nuestro de 60 personas, o incluso menos, de 20, 30, en realidad el dinero no tiene ninguna utilidad. O sea, la creación del dinero es un instrumento, desde mi punto de vista, que hemos creado todos nosotros como un instrumento para saber, oye, ¿quién me debe qué? O sea, si yo le he hecho un favor a Carlos y hemos ido a cazar bisontes juntos, pues yo no voy a decir, oye, me debes tanto por haberme acompañado, sino será simplemente, oye, pues los viernes tú me acompañas y el lunes tú me invitas a cenar, qué sé yo. Nos entendemos entre nosotros porque tenemos una contabilidad mental de quién está ayudando a quién. Pero cuando los sistemas crecen, más allá de lo que son pequeños grupos de personas, pues se crean tecnologías o instrumentos como el dinero para organizar un poco nuestras relaciones, ¿no? O sea, la evolución natural que hemos tenido en los últimos 10.000 más años es de que hemos ido pasando por diferentes fases en los que hemos tenido diferentes tipos de dinero físicos, hasta el presente en el que tenemos dinero emitido por un banco central sin respaldo directo de ningún activo, porque básicamente se basa en la confianza que tenemos todos nosotros en ese sistema. Pero la idea que propongo es que, si os imagináis de que tenemos en el futuro una red descentralizada donde todos nosotros tenemos nuestra identidad, y si volvemos un poco a los principios básicos de las relaciones humanas,
en las que quizás no necesitamos dinero físico porque tenemos estas relaciones peer-to-peer, la naturaleza del dinero también puede cambiar. Esto lo digo un poco más para las personas que pueden estar interesadas en todo lo que es el tema monetario y que está muy relacionado con blockchain, porque es como una línea de pensamiento que se está desarrollando y después la podemos tocar de nuevo si queréis. Y con esto yo creo que cubrimos un poco todo lo que queríamos comentar y ya Lucas va a hablar un poco sobre las principales claves del informe. Sí, ahora ya toca hablar del informe. Espero que esta introducción os haya sido útil, ¿no? Vamos a hablar del informe y vamos a hablar de las claves más importantes del informe. Me voy a marcar un chascarrillo malísimo, pero solamente vamos a compartir las claves públicas, ¿vale? Las claves privadas no se comparten. Esto había que hacer la broma en el mundillo blockchain. No sé si me puedes dejar el para pasarlo. Bueno, ya sabéis que hemos hecho las claves del informe. Bueno, pues, ¿por qué hemos hecho este informe? ¿Cuál ha sido la motivación? Pues se está hablando mucho de identidad digital, se está hablando mucho de blockchain y estábamos viendo que no había tampoco una referencia, una guía en la que se viera el trabajo que se está haciendo. Entonces, pues bueno, pues simplemente difundir y fomentar toda la actividad que se está haciendo dentro de un marco concreto, que es el iberoamericano, pues bueno, pues por cercanía, porque estamos en Blockchain España, tenemos la alianza blockchain, y porque además sería inabarcable tratar de hacerlo en un ámbito mayor. Y creo que es muy importante los resultados que han salido. Ahora vamos a comentar. El estado del informe es un informe que está vivo, ¿vale? No sé si lo habéis leído, no hemos podido colgarlo antes, nos hubiera gustado colgarlo para que vinierais aquí con el informe leído y nos hubierais acribillado a preguntas, pero luego hemos dicho, bueno, mejor no, y nos ahorramos esa tesitura. Entonces, hoy lo vais a poder ver ahí y os surgirán las dudas, que esperemos que muchas de las cuestiones que os asalten al leer el informe pues queden resueltas con todo lo que ha explicado Alex. Es un informe que está vivo, ¿vale? Probablemente desde que cerramos la primera ficha de proyecto hasta hoy haya proyectos que han cambiado. Entonces, la idea es poder actualizarlo y que sea una pequeña referencia de cómo evoluciona el ecosistema de la identidad digital descentralizada en el entorno iberoamericano. Y nos está sorprendiendo porque incluso esta misma semana pues nos ha llegado gente que, oye, que quiero meter nuestro proyecto, que nos hemos enterado que estáis haciendo esto. Es decir, ya genera un interés y creo que esto es una cosa positiva para toda la comunidad. Entonces, a partir de su difusión, a partir de vuestros comentarios, a partir de vuestra información, pues podremos darle también una salida y una dirección a este trabajo. Entonces, muy importante, creemos que una de las cosas más importantes que nos hemos encontrado al elaborar el informe ha sido el poder categorizar los proyectos. Cuando hemos empezado a hacerlo, pues nos hemos encontrado una serie de proyectos, pero que no sabíamos si eran un perro, un gato, un elefante o un hipopótamo, porque como habéis visto, pues en la explicación de Alex, el mundo de la identidad digital descentralizada, pues es una cosa muy nueva, es una cosa muy incipiente. Blockchain exactamente igual, y encima están ahora mezclándose y ahí hay un carajal que si vienes de blockchain dices ¿qué es la identidad digital? Si esto es blockchain, y si vienes de la identidad digital y hablas con los vacas sagradas, con los gurús de todo esto, pues te dicen que blockchain no es identidad digital y que no hace falta. Entonces, el primer reto ha sido ponerle categoría a cada uno de los proyectos. Entonces, dentro de este reto, pues hemos hecho esta categorización. Es totalmente discutible, seguro que de tanto talento y tanta inteligencia que tenemos en esta sala, cualquiera ya podría decir, oye, pues a mí eso de los casos de uso no lo veo. Pues para eso la idea también es generar debate. Entonces, tenemos 4 categorías. Los proyectos de autenticación, que son proyectos que muchos de ellos se basan en blockchain puro y duro, en utilizar pues las ventajas que aporta blockchain y la tecnología blockchain y DLT para autentificarse y tener una clave pública y una clave privada y poder decir este soy yo, pero que no van más allá, que no son sistemas SSI. Probablemente estos proyectos vienen al calor de la evolución de la tecnología blockchain y son muy interesantes, están ahí y forman parte de esto. Lo que no sabemos es si la evolución de estos ecosistemas nos llevarán a que estas soluciones pivoten hacia soluciones SSI o se quedarán en esto y tendrán su recorrido por otro lado.
No tenemos ni idea. Eso es una cuestión que nos dirá la evolución del tiempo. Después tenemos casos de uso. Casos de uso son, pues, por ejemplo, credenciales de educación, credenciales médicas, credenciales bancarias, pues están ahí y hay proyectos verticales que solamente están dando solución a un caso concreto. La sorpresa que nos hemos llevado es que nos hemos encontrado proyectos que están dando solución de caso de uso global sin pasar por SSI. Pues bueno, lo mismo que los otros. En los casos de uso nos hemos encontrado con SSI y no SSI. Pues no sabemos lo que pasará. A lo mejor los que no son SSI, pues mañana pivotan a proyectos SSI, a toda la arquitectura que ha comentado Alex, o se quedan en lo que están. Es que no sabemos a día de hoy. Luego, por otro lado, hemos creado las soluciones SSI. ¿Esto qué son? Pues son herramientas que nos permiten crear casos de uso sobre plataformas SSI, ¿vale? Y pueden ser, utilizan o una plataforma concreta o incluso ya se ven proyectos de soluciones SSI, pues lo mismo, estamos en un ecosistema muy incipiente y lo que estamos viendo son los primeros pruebas de concepto, los primeros casos, los primeros prototipos, y creo que es muy interesante ver esta foto. Y luego, por otro lado, las plataformas, que en este caso, pues, en el entorno iberoamericano, pues lógicamente hay pocas, pero es interesante ver que hay una plataforma específica dentro de los proyectos que se están desarrollando. Entonces, ahora vamos a ver la distribución de este tipo de proyectos. Deciros que en el informe hay, en esta versión, en este momento, 20 proyectos, ¿vale? Pues ahora vamos a ver la distribución de proyectos. Para que os hagáis una idea de cómo se distribuyen estas categorías, pues simplemente que tengáis claro, veis que al final vamos al mismo esquema que ha planteado Alex. Las blockchain DLTs están en un sustrato inferior y por encima pues nos vamos encontrando las distintas capas. En el caso de no SSI, pues son herramientas que trabajan y registran directamente en la blockchain sin tener las capas intermedias de SSI que requiere el sistema o la filosofía. Y en el caso de las soluciones SSI, pues tienen una plataforma que registra en blockchain las transacciones de las credenciales, soluciones que utilizan plataformas y los casos de uso sobre las soluciones o sobre plataformas directamente, ¿vale? Simplemente para que lo veáis gráficamente. Si alguno tiene una duda, si alguien tiene alguna duda, pues levantéis la mano y vamos y nos paramos. Los proyectos por categoría, ¿veis? 20 proyectos, pues para que os hagáis una idea de lo que ha salido. Evidentemente casi todos son casos de uso, nos hemos encontrado 3 casos de autenticación y esta es la distribución por países, ¿vale? Muy interesante que se ve lógicamente pues como en Iberoamérica pues la relación de desarrollo pues se ve totalmente reflejada en los proyectos del informe. Entonces, si vemos los países y los proyectos, pues nos encontramos que hay 5 países con proyectos de identidad, es decir, esos 20 proyectos están distribuidos solamente en 5 países. Hay 5 países que, a pesar de no tener proyectos, tienen comunidades blockchain o SSI muy incipientes y que estamos seguros de que si dentro de 6 meses actualizamos el informe, pues va a ser muy fácil que ya haya proyectos desarrollados en estos países. Es decir, son zonas muy calientes. Y luego tenemos de los 23 países con los que cuenta el ecosistema iberoamericano, utilizando la definición de la RAE, que incluye a Portugal, España y Andorra, pues hay muchos países que no tienen ni ecosistema ni proyectos y ni están ni se les espera. Aquí tenéis los proyectos indicados por categorías y lo que es interesante, ¿no?, pues es ver cómo están distribuidos por países, ¿vale? Si os fijáis, en España han surgido 10 casos, 10 proyectos distintos con todas las tipologías. En Brasil 3, que son todos casos de uso. En Argentina también hay una potencia importante y también son todos casos de uso. Y luego pues tenemos
México y Colombia, que también tienen 2 proyectos de casos de uso, ¿vale? Aquí además aquí estáis responsables de algunos de los proyectos que si queréis participar o si queréis comentar algo de vuestros proyectos, pues encantados de hacerlo. Está aquí, por ejemplo, la gente de Signey del proyecto Qualif ID, está Carlos Pastor, está la gente de Ubiqua. ¿Alguien más que me deje por aquí? De Validated ID, fenomenal. Pues el micrófono es vuestro para cualquier comentario que queráis hacer. Y bueno, como conclusiones del informe, pues 3 conclusiones muy evidentes. La primera, inmadurez, ¿vale? Los protocolos sobre los que permiten implementar la arquitectura SSI no están cerrados, están en plena evolución. Esto hace que las plataformas que se están desarrollando tengan un estado de incertidumbre, porque si cambian los protocolos que se están definiendo, las plataformas puede ser que haya que adaptarlas. Entonces ahora mismo es un momento de mucha incertidumbre. A la incertidumbre propia de los protocolos que se están desarrollando para dar soporte a la arquitectura SSI, le sumamos la incertidumbre de blockchain. Y aquí, que la mayoría pues venimos del mundo blockchain, pues ya sabemos cómo cambia esto de un año para otro. Pues esa incertidumbre también le afecta a la identidad digital descentralizada. Confusión, otra clave muy importante. Nos hemos encontrado pues eso, que el mundo blockchain confunde SSI, mundo SSI no ve necesariamente que tenga que haber blockchain para que haya SSI. Entonces aquí o sea, Alex lleva 2 años, yo soy un recién paracaidista que acaba de caer en esto. Cuesta mucho hasta que cambias el chip cuando vienes de blockchain y te das cuenta de que muchas de las cosas que has aprendido, cuando las quieres aprender, o sea, cuando las quieres aplicar a SSI, pues resulta que no son válidas. Entonces, mucha confusión al mismo tiempo. Y luego, por último, una grandísima oportunidad. La identidad digital descentralizada, pues evidentemente nos va a aplicar a todos el hecho de que no se haya inventado Internet con una capa de identidad, pues tiene unas consecuencias. Habéis visto las consecuencias que está teniendo. La GDPR no es trata de ponerle un tapón a esto. ¿Será esta la solución en la SSI a la capa de identidad que está pidiendo Internet? Pues no lo sabemos, pero pinta bien. Entonces, creemos que hay una gran oportunidad. Si no es esto, el meter la cabeza en todo esto, el hacer casos de uso, el meterse en proyectos, creemos que va a dar un conocimiento que permitirá aprovechar las oportunidades que va a dar este campo, y eso es lo que hemos tratado de manifestar en el informe. Y con esto, por mi parte, la parte del informe ya la tenemos resuelta. ¿Alguna duda del informe? ¿Alguno lo habéis leído? ¿Alguno lo habéis echado un vistazo? ¿Tenéis algún detalle, alguna curiosidad que os haya llamado la atención? Bueno, simplemente deciros que vais a encontrar allí en el informe vais a encontrar una introducción, vais a encontrar un pequeño un prólogo con estos conceptos que hemos estado hablando, y sobre todo 20 proyectos que tratan todos de guardar la misma estructura de características principales y descripción. Y lo que os decía, que a la hora de redactarlos, pues hemos tenido que hacer primero un ejercicio de qué es esto, es un perro, es un gato, es un hipopótamo, y esa es la clasificación que hemos puesto, ¿vale? Sí. Que estén participando dentro de la regulación de la GDPR. Hay proyectos que son 100% que cumplen la GDPR, pero lo que yo no sé decirte si los creadores, no sé si han participado en la legislación de la GDPR. Ten en cuenta que la GDPR se aprobó en el 2016, pero llevaba gestándose unos cuantos años, y viene de otra ley previa que probablemente no haya habido relación. Ahora,
en la siguiente ley que evolucione de todo esto, seguramente yo creo que ahí sí que habrá más posibilidades de que haya vinculación con esto. EIDAS, por ejemplo, es como más abierto a la hora de adoptar soluciones tecnológicas que permitan cumplirla. Entonces, directamente en estos proyectos que nosotros hemos visto, ahora mismo no hay nada, pero sí que ya empieza a haber en los organismos y en los reguladores interés por estas tecnologías, pero momento de total incertidumbre de que ahora mismo no hay nada. No sé si, yo creo que en Europa se está creando ahora mismo el marco europeo de identidad digital descentralizada, pero es un proyectito en fase embrionaria que termine eso afectando, y ahí sí que están participando entidades que tienen proyectos de este tipo. Ahí están gobiernos, ahí está Alastria está participando en esto. ¿Cómo va a afectar a la futura ley que salga en el 2025? A día de hoy, incertidumbre absoluta. ¿Vale? No sé si respondo. Vale. Pues esto es lo que vais a encontrar en el informe, y esperemos que a futuro pues vaya evolucionando y vayamos viendo muchos más proyectos e iniciativas. Vale. Pues nada, o sea, los últimos slides, lo que hacemos en Blockchain España, aunque se llame Blockchain, yo creo que en el futuro tendríamos que cambiar el nombre porque debería ser más Descentralización España. O sea, realmente queremos apostar por la descentralización. Realmente si es blockchain o no, da bastante igual, sino lo que es importante para nosotros es que se vayan utilizando sistemas y tecnologías de la descentralización, porque nuestra apuesta es de que eso es bueno para el país y a todos los niveles, y que tenemos que estar ahí. Y me gusta enseñar este esquema siempre porque a mí personalmente me motiva y me gusta. Sale en la serie esta de Cosmos de Netflix, en las que te resumen los últimos 13.500 millones de años en un calendario de 12 meses, ¿no? Y entonces, bueno, veis ahí, no sé, ya no me acuerdo cuándo nace la Tierra, ahí en algún sitio. A ver, mira, aquí se forman el Sol y los planetas en agosto. A ver, Tierra, ¿dónde estás? No sé, pues debe ser aquí, pero ponía. Pero bueno, el caso es que veis que si resumimos los 13.500 millones de años, hace un segundo Cristóbal Colón llega a América, ¿no? Y entonces el mensaje de todo esto, a lo que voy es un poco de animaros, que es un poco lo que intentamos hacer desde Blockchain España, de pensar fuera de los límites y las cárceles mentales que a veces nos imponemos nosotros mismos, animaros a pensar de forma abierta. Pensamos que la tecnología blockchain, pero también SSI y cualquier tema de descentralización está totalmente alineado con eso, y que lo exploréis, porque cuando pensamos un poco más allá de nuestras vidas cortas de lo que sea, 70, 80, 100, 120 años, la infinidad es mucho más larga, y el tiempo que estamos nosotros aquí o lo podemos ver como irrelevante o totalmente relevante, pero yo creo que es totalmente relevante para intentar hacer cosas que tengan impacto positivo para nosotros y para todas las personas, y eso es lo que intentamos hacer aquí también con lo que hacemos. Por eso nosotros vemos el mundo como una red de 7.000 millones de nodos. Entonces, más allá de lo que son las fronteras, las empresas o cualquier otra cosa, y lo que importa es cada individuo, y que cada individuo, o sea, una de nuestras filosofías es que cada individuo cuenta y cada individuo es importante y cada individuo puede autorrealizarse. Otra cuestión es después de que aprovechar esa oportunidad, pero eso es un poco a lo que animamos. Para explorar todo esto, yo siempre recomiendo estos 3 libros que hablan sobre descentralización. Este es así muy sencillito de leer, este es un poco más sobre historia tecnológica y cómo van cambiando las cosas, y para mí esto es un poco la referencia, que es de Dee Hock, que explica cómo había creado Visa, la empresa, basándose en principios biológicos de la descentralización, y su libro, que se publicó en el año 2000, habla sobre organizaciones caóticas, y para mí es un poco como la referencia por la que estamos con todo este tema. También tenéis, ahora pondremos este informe aquí también, o sea, estos dos aquí en medio los hemos ido publicando en los últimos 2 años. Este lo publicamos el año pasado, que resume todas las ideas de Satoshi Nakamoto sobre en los 2 años que estuvo activo en Internet, que lo podéis descargar gratuitamente en PDF y en Kindle. Este lo tenéis en PDF, que es un libro más dinámico. Este libro lo publicamos ya hace 2 años, es bastante famosillo sobre temas de Internet. Esto es una novela gráfica sobre Internet, y aquí próximamente pondremos el de identidad digital y lo iremos actualizando también.
Y aparte de eso, por mi parte, o sea, todo esto lo que pongo aquí es un poco dentro del mundo hispano. Dentro del mundo anglosajón llevo esta página web que se llama SSI Meetup, que es un poco, se ha convertido un poco en una fuente de referencia para aprender sobre SSI, y hacemos webinars, los grabamos y también ponemos todas las presentaciones en Google Slides y las podéis descargar y las podéis reutilizar de la forma como queráis. Está todo con una licencia Creative Commons Share Alike, que es básicamente una licencia tipo de código abierto. Y también estamos trabajando en un libro que lo vamos a publicar con Manning en octubre, noviembre de este año. Este es el título provisional y ahí están participando un poco todas las personas de referencia y más del mundo de la identidad digital, donde vamos a intentar crear como un libro de referencia para entender de qué va el mundo de la identidad digital descentralizada. También comentaros que en junio vamos a hacer de nuevo hacemos mucho menos que antes, pero vamos a hacer de nuevo un curso de 45 horas de introducción a todo el tema de blockchain, Bitcoin y Ethereum. El que se quiera apuntar o esté interesado, pues que vaya por favor a blockchainespaña.com. Y vamos a hacer con MIOTI, que es el Instituto del Internet de las Cosas. Y también darle las gracias a LiveRay, que son los que nos han recibido hoy aquí, y también han puesto unas pizzas atrás y bebidas para que podáis hablar y preguntar cosas y conoceros, porque una de las cosas que os decía antes que queremos fomentar también es el intercambio entre todos vosotros. Entonces, conoceros entre vosotros también y hablad, y espero que todo esto os haya servido, y muchas gracias, y ya si queréis podemos tomar algo.